Les propongo que en los próximos minutos ingresemos en una campaña electoral que se extiende por todo el planeta. ¿Qué campaña es esa? La campaña que está corriendo para la elección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas. Entre jueves y viernes estuvo en Montevideo Helen Clark, que fue primera ministra de Nueva Zelanda entre 1999 y 2008, que desde 2009 está al frente del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que ahora es uno de los 8 nombres en carrera para sustituir a Ban Ki-moon en la Secretaría General de la ONU. Con el respaldo de su país, la señora Clark, que hoy tiene 66 años, se ha propuesto un desafío muy ambicioso: ocupar el puesto diplomático más importante del mundo. En caso de que tenga éxito, será la primera mujer en esa posición, justo en un momento muy especial para las Naciones Unidas, que cumple 70 años y está tratando de implementar finalmente su reforma, mientras debe ocuparse de varias crisis humanitarias que sacuden al planeta. Al final de la semana, Helen Clark llegó a nuestro país para explorar el apoyo a su candidatura en reuniones que mantuvo con la Cancillería y con líderes políticos, por ejemplo, el expresidente José Mujica. Su visita era una buena oportunidad para dialogar con ella, para conocerla, para saber quién es Helen Clark, cuáles son sus objetivos como diplomática, como mujer en política, como política tratando de gobernar Naciones Unidas. De esos temas hablé con ella el viernes de tarde, cuando llegó hasta nuestro estudio de radio, donde grabamos en inglés esta entrevista que ahora ponemos al aire. La traducción simultánea estuvo a cargo de Trinidad Ott. Welcome, Mrs. Clark. Thank you. Thank you for joining us in our radio studio. Mrs. Clark, después de 9 años como primera ministra de Nueva Zelanda y 7 como administradora del PNUD, ¿por qué quiere ahora ser la nueva secretaria general de las Naciones Unidas? El mundo está encarando una serie de retos y se supone que Naciones Unidas tiene que jugar un mayor papel para poder lidiar con ello. Creo que es el momento que alguien asuma con un liderazgo probado. Yo tengo experiencia en eso, en mi región, en mi país y en los últimos 7 años en Naciones Unidas como administradora del PNUD. O sea que pienso que tengo las habilidades como para esa tarea, tengo ideas muy claras de dónde pienso que nos tenemos que concentrar y tengo además muchas energías para darle al cargo. ¿Qué haría usted diferente en las Naciones Unidas si se compara con sus predecesores? Yo creo que donde tenemos que concentrarnos es en los temas más amplios de paz y estabilidad en el contexto del desarrollo. Yo vengo de una perspectiva del desarrollo, donde trabajé estos últimos 7 años. Tenemos una nueva agenda, la Agenda 2030 para el desarrollo, y una de las metas claves es la construcción de una sociedad pacífica e inclusiva, donde impere la ley y respeto por las instituciones. Si nosotros logramos eso correcto, si logramos aliviar la pobreza y eliminar las inequidades, espero que nunca tengamos que desplegar fuerzas de paz en el futuro, porque eso quiere decir, si lo tenemos que desplegar, quiere decir que hicimos las cosas muy mal. De manera que necesitamos perspectivas más amplias de paz y desarrollo. Los conflictos que el mundo está viendo ahora no son los conflictos que solíamos ver, los que vimos en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Estos son fundamentalmente guerras civiles, tienen muchos actores no estados, tenemos yihadistas, tenemos terroristas transnacionales con todo tipo de motivaciones y tenemos que ver quién está siendo reclutado por ellos, ver qué es lo que impulsa los conflictos y asumiendo nuevos enfoques para la paz y la seguridad. Uno de los aspectos más importantes de este proceso de selección parece ser la reforma de las Naciones Unidas. Pero en su caso, después de 7 años en el PNUD, usted es parte del sistema. Entonces, ¿es posible verla a usted como una reformista?
Definitivamente sí, porque lo que yo he hecho, de hecho, en el PNUD, el papel del secretario general es guiar la Organización de Naciones Unidas y la Secretaría. Yo guío el PNUD, que es un programa autónomo con sus propios fondos, con Estados miembros, pero no directamente bajo la Asamblea General. De manera que, habiendo trabajado en el PNUD, pude hacer muchas reformas. Logré disminuir lo que se gastaba en lo administrativo, aumentando cada vez más lo que podemos dedicarle a los programas y a las actividades, que es lo importante. También traté de bajar la huella de nuestro personal en Nueva York y desplazarlo a los países donde estamos tratando de ayudar. O sea que tengo mi historial como alguien de la reforma. Y una de las cosas fundamentales es haber traído transparencia al PNUD, porque el PNUD era como un organismo de los más clásicos tradicionales que recababa información y lo dimos vuelta para ser transparentes. Y durante 2 años seguidos se nos ha juzgado como la organización de asistencia más transparente, mucho más que cualquier otra organización de ayuda en el mundo. O sea que quisiera usar ese mismo enfoque que utilicé como primer ministra, como administradora de Naciones Unidas, a la Secretaría General para traer una nueva vida aquí. Mrs. Clark, while you were Prime Minister and now as leader por su gestión en el PNUD, pero también por su época como primera ministra, usted es vista como una administradora severa. Bueno, y eso tiene que ver con uno de los desafíos principales de las Naciones Unidas, sus finanzas. ¿Usted entiende entonces que esos antecedentes suyos son un fuerte en la candidatura y le pueden asegurar el apoyo de Estados Unidos? Algo importante, ¿no? Porque Estados Unidos es actualmente el principal soporte financiero de la ONU. Estados Unidos es el mayor contribuyente, el que más aporta a el presupuesto de no solo de Naciones Unidas, sino también del mantenimiento de paz, obviamente. O sea, también están Japón, Alemania, el Reino Unido, que también están en los primeros lugares de la lista. Pero yo creo que lo fundamental para poder convencer, para obtener dinero, es ver en qué se gasta y obtener el mejor valor para el dinero. Y eso es una de las cosas que yo digo. Estamos gastando con la sabiduría que deberíamos, pero en términos generales yo creo que esta es una tarea que ahora actualmente está pidiendo a gritos liderazgo, porque el mundo está con muchos problemas y el mundo mira a Naciones Unidas para buscando soluciones, ya sea con conflictos intratables, para guiar el mundo para evitar las peores consecuencias del cambio climático, ya sea la erradicación de la pobreza extrema. Naciones Unidas tiene que estar en la primera línea y tiene que ser una voz para todas las voces, y también tiene que ser la salvaguarda de los estados pequeños como Nueva Zelanda y Uruguay. Nosotros dependemos más que nadie del respeto al derecho internacional y en que se respeten los tratados y las convenciones. Pero ¿qué dice usted a propósito del apoyo de Estados Unidos a su candidatura? Ninguno de los P5, ninguno de los que tienen un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, habiendo tenido puestos clave en mi país y en Naciones Unidas, me conocen muy bien. Yo me senté a la mesa en IPEC, en el Consejo, en la cumbre del Consejo de Asia-Pacífico durante 8 años de mis 9 años de primer ministro. Me senté a la mesa con los países más poderosos, de manera que yo lo puedo decir de mí y de Nueva Zelanda como marca. Somos directos, somos transparentes. No todo el mundo tal vez esté de acuerdo con todo lo que yo o mi país haya dicho en cada una de las ocasiones, pero saben qué es lo que van a conseguir. Somos muy directos y muy transparentes. Usted viene del Partido Laborista de Nueva Zelanda. ¿Considera que ese es un aspecto importante de su perfil como candidata en esta carrera
para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas? En mi trabajo en Naciones Unidas, obviamente, yo he dejado atrás la política nacional, o sea que yo soy un funcionaria a nivel global, trabajo con gente de todos los credos y culturas, y yo creo que lo que es muy importante sobre mi candidatura es que está siendo defendida por el gobierno de Nueva Zelanda desde el primer ministro para abajo, y que fue el que me venció en mis elecciones. Creo que eso entonces muestra que yo tengo la capacidad de tener una buena relación en todo el espectro político y haberme ganado su respeto. En el documento con su programa, usted apela por una Naciones Unidas que se anticipa y responde al mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Si uno mira muchas de las crisis del mundo en este momento, no salieron de la nada. Muchas veces surgen de grandes déficits de desarrollo en la sociedad subyacentes. Naciones Unidas tiene una presencia increíble a nivel mundial. Aquí estamos en Uruguay, que es un país en desarrollo pero de altos ingresos. Estamos aquí porque Uruguay todavía valora la presencia. También estamos desde los países más ricos hasta los países más pobres, como Somalia. Sabemos qué es lo que está pasando. Yo siento que al prever las crisis y al trabajar para la prevención a largo plazo de los conflictos y cuidando la seguridad de la gente, tenemos que utilizar mucho más las fortalezas de los equipos de los países de Naciones Unidas, la gente que ha estado guiando en estos últimos 7 años. Con frecuencia, cuando se habla de paz y seguridad, es porque las cosas salieron muy mal. El despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz o de imposición de paz es porque las cosas marcharon muy mal. O sea que tendríamos que utilizar más las redes que nosotros tenemos a nivel del mundo para anticipar y evitar las crisis. Tenemos el apoyo y tenemos la habilidad para hacerlo. Pero el secretario general ¿tiene realmente alguna incidencia en este momento en los asuntos internacionales? Hay algunos temas en lo que tiene que ver con el despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz que pueden ser bastante lentos, pero todos los últimos informes y los exámenes de las operaciones de construcción de la paz y mantenimiento de la paz se concentran más en la prevención. Una de las cosas que nosotros hacemos como PNUD es trabajar muy de cerca con el Departamento de Asuntos Políticos en conjunto. En muchos países ponemos asesores de paz y seguridad, expertos que analizan las tendencias, que trabajan con el representante regional de PNUD y tenemos ojos y oídos en todos esos países. De manera que si nosotros tenemos un sistema de alerta temprana y que en contacto con la Central de Naciones Unidas, se podrían cortar de raíz muchos conflictos. Yo tomo, por ejemplo, el tema de Lesoto, que tuvo dificultades en su sistema político en los últimos 2 años. Naciones Unidas trabajó de manera proactiva y con la organización regional, la Cooperación por el Desarrollo Sudafricano y con la comunidad británica juntos como para poder llevar nuevamente a Lesoto a el curso constitucional. Ese sería el modelo. ¿Podemos interpretar esa última respuesta como una crítica a la gestión de Ban Ki-moon? Le pregunto eso porque muchas veces tenemos la sensación de que en la gestión de Ban Ki-moon hay demasiados comunicados de prensa lamentando situaciones de crisis, pero poca acción desde la pirámide, desde lo más alto de Naciones Unidas. A mí nunca me oirán criticar al secretario general. El secretario general actual me visitó en su campaña, cuando él estaba haciendo su campaña, como yo también visité a su canciller hoy, y Nueva Zelanda lo iba a respaldar. Y él me designó en mi tarea actual, en mi trabajo actual, y él tiene una carrera larga de diplomático. ¿Pero qué piensa de la gestión de Ban Ki-moon?
Yo creo que tiene una determinación muy firme en la agenda de cambio climático a largo plazo y del desarrollo, y eso va a llevar a más paz y estabilidad. Nadie hubiera podido trabajar más duramente, pero yo traigo otro tipo de habilidades, la de liderazgo, obtenida en mi largo trabajo político, pero tratando de hacer llegar a un consenso con diferentes posiciones políticas. Son diferentes habilidades. Déjeme preguntarle a propósito de un tema que usted ya mencionó. ¿Cómo evalúa lo que las agencias de las Naciones Unidas han hecho hasta ahora en Siria? Pienso, por ejemplo, en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. What's your evaluation? Mi evaluación es que Naciones Unidas ha trabajado a diferentes niveles. Por el lado político, comenzó con Kofi Annan como enviado especial y no tuvo éxito. Luego mandaron a Brahimi, también uno de los top, y también terminó frustrado. Ahora tenemos el tercer diplomático italiano que también ha dado todo lo que podía. O sea que la tarea política es muy difícil, pero él está trabajando. Ahora, ¿en dónde estoy yo? En el brazo de desarrollo y con los organismos humanitarios como el Alto Comisionado para los Refugiados. En primer lugar, en PNUD nosotros dijimos durante muchos años, ¿podríamos, por favor, concentrarnos primero en la gente en Siria? Porque la mayoría de la gente no se ha ido de Siria. Todavía quedan 19 millones de sirios con la esperanza de que las cosas mejoren. Nosotros vemos que la gente se va de Siria a veces porque los chicos no pueden ir al colegio, no porque hubiera guerra en su barrio, sino porque las cosas no funcionaban. Entonces, en la última conferencia sobre Siria, se nos oyeron las voces en Londres. Ahora oímos a los que podrían aportar fondos para los trabajos de desarrollo para que los sirios en Siria tengan un empleo, los niños puedan ir a la escuela, tengan servicios de agua, de luz. En segundo lugar, estamos trabajando muy de cerca con la Comisión de Refugiados en Turquía, en Líbano, en todos los países vecinos para sacar presión de esos países que están recibiendo un número extraordinario de refugiados y apoyando a los refugiados para que puedan trabajar. Es algo que ahora Turquía permite para que puedan tener la dignidad de poderse apoyar a sí mismos. Hemos sido entonces muy activos y yo creo que después de 45 años la comunidad internacional finalmente entendió después de 5 años y medio, se dieron cuenta de qué tipo de ayuda necesitaban los sirios. Pero la crisis de los refugiados también está instalada en Europa. Y desde aquí tenemos la impresión de que Naciones Unidas no tiene influencia, no logra influenciar a los gobiernos europeos, dándoles directivas a propósito de cómo manejar esa situación. Bueno, los gobiernos europeos respetan el derecho internacional. Tenemos establecido muy claramente cómo se tiene que tratar a los refugiados, de manera que uno a veces oye a Felipe Grandi, el alto comisionado, diciendo qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas. Ahora, es claro que algunos países en Europa han cargado con una carga desproporcionada, y allí se destacan Alemania y Suecia. Continuamente han trabajado para tratar de que el resto de la Unión Europea compartiera, pero está muy duro. Lo que yo tengo esperanzas es de que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía tenga éxito, que arranque, de manera que no veamos esos flujos enormes que hacen que la gente cruce esos mares peligrosos desde Turquía, espero. Y el verano nos va a mostrar qué es lo que pasa, y dando un mayor apoyo en Siria por la gente y por los países vecinos, la capacidad de que los refugiados trabajen, se puedan sostener a ellos y a su familia, y eso va a aliviar mucha de la presión que hace que la gente que se vaya. La gente se va a Europa gastando hasta el último centésimo que puede gastar porque no tiene ninguna esperanza en absoluto donde estaba.
Uno de sus competidores en esta carrera es António Guterres, ex primer ministro de Portugal, hoy alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Él tiene, obviamente, una gran experiencia en el manejo de esta crisis, la crisis humanitaria más importante que hoy por hoy tiene el planeta. ¿Usted piensa que él está bien preparado para el cargo de secretario general, incluso eventualmente mejor que usted en este aspecto? Es un oponente de gran valía y es un muy buen amigo también. Bueno, fuimos primeros ministros en la misma época, lo conozco desde hace muchísimos años y ha sido un excelente colega. Lo que yo diría es que mi experiencia es mucho más amplia, trabajando como primera ministra en una región muy diversa, guiando un país también cultural y étnicamente muy diferente y también trabajando en un organismo de desarrollo he tenido que ver muchos desafíos y en muchos países, mucho más que el alto comisionado de los refugiados. Mrs. Clark, si usted es elegida, será la primera mujer en el puesto de secretario general de Naciones Unidas en la historia. Pero usted misma ha aclarado que se ve a sí misma como neutral en los asuntos de género y que nunca hizo campaña poniendo énfasis en su condición de mujer. ¿Por qué? Why? En primer lugar, yo no he utilizado eso de que soy una candidata de género neutro. Obviamente soy una mujer y de eso estoy orgullosa, pero lo que sí he dicho todo a lo largo de mi carrera política, que nunca le pedí a la gente que me votara por el hecho de ser mujer. Les pido que me voten porque yo pienso que soy la mejor persona para esa tarea y esa es la misma actitud que tuve desde las bases más tempranas y desde los cargos más bajos de Parlamento. Yo creo que como mujer le traigo mucha fortaleza a la tarea y me encantaría, por supuesto, que fuera una mujer la que dirigiera Naciones Unidas y por supuesto que me encantaría que ser yo misma. ¿Usted cree que ser una mujer representa una diferencia importante en el cargo de secretario general? Why? Porque en mi experiencia las mujeres están mucho más sintonizadas con el bienestar del ser humano y de su familia. ¿Y por qué digo eso? Porque de hecho la mujer, independientemente de la posición que tenga, está más vinculada con el bienestar de la familia o de las personas. Yo puedo administrar PNUD, puedo haber sido primer ministro. Tengo un padre de 94 años y yo le pongo la comida en el freezer, cada vez me encargo de una serie de arreglos prácticos en la vida. Tengo hermanas con muchos hijos y ahora ya nietos. Y yo veo las cosas de la perspectiva de la mujer, interactuando con el sistema sanitario, con el sistema educativo, con los sistemas sociales, con los ancianos, con los jóvenes. Y yo veo muchas mujeres cómo tienen que manejar situaciones terribles que pasan en el mundo y veo cómo las mujeres pueden afrontar esas situaciones y esas circunstancias. ¿Cómo puedo yo dar apoyo a las sociedades para darle a todas las chicas una oportunidad de terminar su educación y no tener que casarse precozmente? Estoy muy motivada desde el ángulo de haber tenido la suerte de haber nacido en una sociedad donde me era posible lograr mis sueños, pero no pasa eso en todos lados del mundo. ¿Podría mencionar un plan para mejorar la igualdad de géneros? Un plan, mantener a las chicas estudiando, fundamental, porque si uno no puede terminar la educación, porque la familia determina que la chica se tiene que casar temprano, entonces eso determina una vida de pobreza. Lo que sabemos es que por cada año adicional de educación que tiene una chica, mayores son las probabilidades de que sus propios hijos sean saludables y que lleguen a un alto nivel de educación y también ella va a poder ser más independiente económicamente y tomar sus propias elecciones, de manera que la educación de las chicas es el punto de inicio. Usted no es la única mujer candidata. Hay otras 3, incluyendo a la búlgara Irina Bokova, que hoy encabeza la UNESCO. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación según la cual Helen Clark es la favorita de Washington y Bokova es la favorita de Moscú? No tengo en la menor idea si eso es correcto o no. Que yo sepa, Washington no tiene favorito. Y si Rusia tiene su favorito, no sé quién es. Pero lo que sí sé es que yo vengo como
una líder muy bien conocida porque he tenido cargos de alto perfil durante muchos años y tengo gran experiencia y el hecho de ser pragmática y de lograr que se hagan las cosas con buenos resultados, eso me da la tranquilidad de que se me considere. Este proceso de selección es presentado como el más transparente de la historia. ¿Usted está de acuerdo? Sí, no quiere decir que sea totalmente transparente, pero hasta ahora ha sido el más transparente. Nunca antes los candidatos habían tenido la oportunidad de presentarse abiertamente ante la Asamblea General. Y esta es la innovación que se hizo en diciembre pasado. El presidente de la Asamblea General y la presidencia del mes del Consejo de Seguridad invitó a todos los Estados miembros a que designaran candidatos y dejó bien claramente establecido que se les daría una oportunidad de tener audiencia en la Asamblea General. Yo decidí, por interés en aras de transparencia, que yo me iba a presentar a tiempo como para poder ir a esas audiencias programadas, porque yo creo que la Asamblea General debe tener que poder ver todo el espectro de candidatos que se ofrecía. Fue un proceso transparente y una decisión transparente que yo tomé. Do you believe in the future? ¿Usted cree que la elección del nuevo secretario general puede ser realizada de manera abierta en la Asamblea General o al final del día siempre va a ser la elección de los 5 grandes? Yo creo que es más que eso. Claramente, los 5 permanentes tienen derecho a veto, que eso está establecido en la Carta de Naciones Unidas ya desde su principio. O sea que cualquiera de esos 5 puede decir un no decisivo ante un candidato, pero para que el nombre de candidato pueda pasar a la Asamblea General tiene que tener el apoyo de la mayoría del Consejo de Seguridad y es ahí donde Uruguay es un actor importante, porque Uruguay, al igual que Nueva Zelanda, son uno de los 10 miembros electos. Espero entonces que Uruguay me apoye. Uruguay es integrante del Consejo de Seguridad hasta el año 2017. ¿Usted espera que nuestro país apoye su candidatura? Obviamente he venido a solicitarle a su país que alentara mi candidatura. ¿Usted se ha reunido con funcionarios del gobierno uruguayo? Sí, me reuní con los uruguayos y Uruguay y Nueva Zelanda tienen relaciones muy cercanas. Transparent Selection. En este proceso de selección, cada candidato tenía que suministrar un trabajo, un documento de 2.000 palabras, fundamentando sus condiciones y sus planteos para el cargo de secretario general. En esta entrevista ya hemos hablado de 2 o 3 de esos puntos, pero quisiera agregar en este momento algún otro que considere importante. Yo creo que realmente lograr el éxito de las agendas mundiales sería una gran prioridad. Tenemos las metas de desarrollo de la Agenda 2030 que son importantes para Nueva Zelanda y Uruguay, para Somalia, Burkina Faso, para todos los países se tienen que adueñar de esta agenda y tienen que ver qué es lo que tienen que hacer para tener éxito y Naciones Unidas puede ser un gran apoyo para el proceso. En segundo lugar, el Acuerdo de París para Cambio Climático. El secretario general actual le dedicó enormes energías. Le puedo asegurar que yo voy a dedicarle las mismas energías hasta la última gota, porque el Acuerdo de París es un muy buen acuerdo, pero todavía no tenemos suficiente compromiso de las naciones del mundo como para cumplir con las aspiraciones del Acuerdo de París. Necesitamos más acción, más compromiso, y eso va a ser mi tarea, tratar de empujar para que eso ocurra en los próximos años. Hablemos algo más a propósito de la reforma de las Naciones Unidas. ¿Usted está abierta a una reforma que le abra el camino a nuevos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por ejemplo Alemania, por ejemplo? Bueno, es una pregunta que se hizo en las audiencias y de hecho es una pregunta que el secretario general no incide para nada. Lo que yo opine no vale más que lo de otros. Son los Estados miembros los que tienen que concentrarse en eso. Si a mí me preguntan si el Consejo de Seguridad, tal como está configurado hoy, esa es la configuración correcta, mi respuesta es no. ¿Por qué?
se hizo en el 45 en la Carta de Naciones Unidas de que estarían estos 5 miembros que aparte de China eran las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue antes de que yo naciera. Ahora tenemos una realidad geopolítica y geoeconómica diferente y eso se tiene que reflejar en el Consejo de Seguridad. Esto se ha discutido durante muchos años sin una resolución. ¿Usted cree que veremos alguna vez un Consejo de Seguridad con otros miembros permanentes? No sé. Ha sido tan duro. Y la última vez realmente se llegó a un momento muy acalorado de la discusión. Los Estados miembros no pudieron cubrir las brechas. Entonces yo creo que tal vez otro secretario general tenga que encarar el tema mostrando cuáles son las opciones. Pero de última son los Estados miembros los que tienen la palabra. La configuración del Consejo de Seguridad también está sujeto a veto de cualquiera de los 5 permanentes actuales, o sea que no va a ser fácil avanzar. ¿Dónde está en este momento el proceso de reforma de las Naciones Unidas? ¿Se está adelantando realmente? En el Consejo de Seguridad hay una serie de temas que se están considerando. Por ejemplo, Francia ha planteado una buena propuesta, en mi opinión, que es que debería haber una restricción voluntaria al uso del veto, por ejemplo, en casos de genocidio o de ejemplos muy graves de atrocidades contra la gente, contra los pueblos. Yo creo que esto es bueno. Hay algunos países que abogan por lo que llaman una solución intermedia, que haría que algunas de las potencias emergentes principales tengan lugares más permanentes en el Consejo de Seguridad, pero entonces habría que agrandar el Consejo de Seguridad, y yo hablo de la perspectiva de un país pequeño como Nueva Zelanda y Uruguay, porque si hay países más grandes que se tienen que estar más continuamente en el Consejo, entonces no sería bueno acallar la voz de los países pequeños. Es muy importante que todo el mundo tenga una posibilidad. En cuanto a los otros temas de la reforma de Naciones Unidas, Uruguay ha hecho propuestas en el sistema de reforma en el sistema de desarrollo, especialmente en el sistema de Unidos en la Acción, el Delivering as One, trabajando con los gobiernos, y eso es algo con lo que seguimos trabajando. ¿Cuán burocrática es hoy la Organización de las Naciones Unidas? Cuando yo ingresé al PNUD, a mí lo que más me preocupaba era si sería imposible cambiar en una organización burocrática y bastante anticuada. Y yo encontré que era posible bajar los costos administrativos para poder y dejar que entre gente más joven, poder tener menos gente a nivel central y más gente en los países. Y yo miro la Secretaría y veo que es muy burocrática, pero según mi experiencia en PNUD, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que uno puede hacer para hacer que la organización sea más moderna. I have 2 or 3 more questions, and we finish. Tengo 2 o 3 preguntas más y ya terminamos. Por ejemplo, ¿usted está siguiendo la crisis política brasileña y el proceso de impeachment que acaba de obligar a la presidenta Dilma Rousseff a dejar su cargo? Sí. Sí. Lo seguí. Sigo al continente muy de cerca y tengo que decir que durante toda mi vida toda mi vida he tenido interés en América Latina. Cuando yo era activista política joven, Latinoamérica estaba pasando por una etapa muy importante con muchas dictaduras, incluyendo este país. Chile fue la relación más antigua que tenía Nueva Zelanda en América Latina. Fue la primera embajada que abrimos fue en Chile, y el golpe de Estado en Chile afectó muy profundamente a mi país. Recibimos refugiados y los sindicatos prohibieron el comercio con Chile durante muchísimos años. Por lo tanto, llevo mucho interés en el país. He visitado estos países docenas de veces, tanto particularmente como primer ministro y como administradora de PNUD. Conozco mucho a la región. Pero entonces, ¿qué piensa de la crisis política brasileña? ¿Usted considera que lo que acaba de ocurrir es un golpe de Estado, como Dilma ha dicho tantas veces? Bueno, como funcionaria
internacional no puedo dar mi opinión. Tengo mis opiniones privadas y yo quisiera apoyar a las mujeres líderes en principio. Conozco a la presidenta, todos los antecedentes de la presidenta Rousseff y ha sido una luchadora toda su vida y va a seguir luchando por lo que ella cree. Y como mujer la admiro. What about Venezuela? ¿Y cómo observa lo que ocurre en Venezuela? ¿Las Naciones Unidas pudieron haber tenido un papel más activo, un involucramiento en esta crisis tan grave? Una crisis que es económica, pero también es humanitaria, porque hay escasez de alimentos y medicinas en este mismo momento. No creo que Naciones Unidas haya visto un punto de entrada para Venezuela. Obviamente tenemos un representante. Tenemos programas funcionando allí, pero yo pienso que la resolución de Venezuela está en manos de los venezolanos. Ellos tienen sus elecciones, han tenido elecciones. Este no es un caso donde Naciones Unidas debió haber intervenido para prevenir. Yo creo que los venezolanos tienen la capacidad de resolverlo. Y ahora sí, la última pregunta. Uruguay ha estado muy involucrado en las misiones de paz, pero es un asunto que todavía se discute mucho, especialmente adentro del Frente Amplio, el partido de gobierno, donde hay quienes entienden que no es conveniente la continuidad de la presencia en esas misiones. ¿Esto a usted le preocupa? Uruguay hace un aporte increíble al mantenimiento de paz. Este país pequeño, tengo entendido que en toda su trayectoria designó a más de 44.000 personas a misiones de mantenimiento de paz. En este momento tiene más de 1.400 efectivos. O sea, tienen más de 1.100 en la República Democrática del Congo, unos 200 en Haití y algunos otros en otras misiones. Eso es increíble y lo único que puedo decir es muchas gracias Uruguay. Y Naciones Unidas le está muy agradecida y esperamos que Uruguay lo siga haciendo. Pero no contestó mi pregunta. Esperaría que la gente viera el aporte increíble que ha hecho Uruguay y que lo válido que es y que lo siga haciendo. Thanks for joining us. Thank you. Mrs. Helen Clark, muchas gracias por su presencia en nuestros estudios. Será hasta la próxima oportunidad.